Vamos a mostrar en este vídeo la aplicación del primer movimiento y toda la problemática asociada al mismo. Vamos a suponer que tenemos una distancia larga respecto al atacante, en la cual él tenderá a atacar con un sumeruchi, más cerca haría un chuki, y aquí es muy fácil que en el momento en que yo coja esta posición que hemos comentado en el vídeo anterior, en el cual se ve la kata completa, es muy fácil que él, aunque le mostremos la cabeza, intente hacer un yoke meruchi. O hacerlo. Integrar hasta acá. Y en el caso que haga esto, pues tenemos que olvidarnos de la kata y hacer otra cosa. Hay muchas opciones, os propongo dos en concreto para ir practicando. Una sería esta. Yo veo que él viene, pues yo la veo. Y tal y como él está a punto de llegar, no antes, yo salgo para atrás. Yo me pongo por aquí, quedo fuera del alcance de la espada y aquí le golpeo la mano izquierda. Y una vez tengo golpeada la mano izquierda, esto va a ser muy difícil de solucionar. Como opción fácil y como opción más compleja para estudiar con más profundidad, pues esta otra, que tiene una praxis bastante similar, en la cual lo que yo voy a hacer es, cuando yo perciba que él me va a hacer un yokomen, es girarme para acá, juntar aquí y en este punto entrar, buscando de controlar las manos y, en este caso, el cuello. Según lo que llegue a mover la espada, pues habrá que maniobrarlo de un modo o de otro. Eso suponiendo que nos varíe la acción y nos ataque con un corte en diagonal. Suponiendo que nos ataque con un sumeruchi, podemos comenzar a trabajar el movimiento número 1 de la kata, en el cual tenemos las siguientes problemáticas. Si yo cojo y cuando yo subo, si yo hago algo parecido a esto, me va a ver y me va a aceptar. Si yo intento hacer algo parecido a esto, pues yo, no, es que yo me pongo al lado, la absorbo y no sé qué, pues no se va a dejar. Ahora con cuidado me quedo sin bastón. Si yo cojo y hago algo que se ve de vez en cuando por YouTube y que yo particularmente no considero una buena idea, parecido a, por ejemplo, esto, aquí le damos y tal, pues cuando impacte la madera sobre la hoja, esto corta, pues me voy a quedar sin bastón y luego sin cabeza. Por tanto, no es una buena opción. Entonces, nuestra hipótesis actual de trabajo, porque como con cualquier cosa que nosotros mostramos, puede ser que en el próximo vídeo digamos, aquello estaba mal, ahora queremos que es mejor así. De momento, nuestra hipótesis de trabajo es la siguiente. Yo voy a intentar que él venga sobre este eje y justo cuando venga aquí, yo voy a buscar de meterme al lado y entrarle aquí. Ese es el movimiento número 1. Si él baja la hoja, mis dedos no los van a tocar. Ahora, ponte otra vez. Ahora, no bajes la hoja. Si yo me pongo aquí enganchado y él baja, pues me va a cortar los dedos. No es una opción válida. Mostramos otra vez. Estamos aquí. Yo busco estar en el eje de la espada. Si está puesto aquí, pues evidentemente no voy a poder entrar, porque aunque tenga la posición que he dicho y tal, pues cuando él baje, voy a tener que subir cruzado y no va a servir tampoco. Por tanto, hay que afinar la posición de inicio, de modo que yo, como quien no quiere la cosa, esté en la línea que me interesa para poder engañar al contrario, de modo que cuando él me venga acá, yo pueda apurar y en el último momento colarme y buscar la entrada. Y hasta aquí el movimiento número 1. En el próximo vídeo el movimiento número 2.